muy conservador, de tal forma que los aisladores ni la columna se dañara para el mismo diseño. Entonces, el puente va a quedar perfecto. Lo único que necesita es que se cambien los aisladores por efectos de envejecimiento y esas cosas. Pero por sismo, nada, pasa nada. Entonces aquí está lo que les comentaba. Para cada pieza se hizo el análisis. ¿Qué se daña primero, el aislador o la columna? Entonces el aislador necesita que se desarrolle un momento de cada aislador, y la columna por el momento último del pushover, del MFI. Entonces, por ejemplo, aquí se daña primero el aislador, se daña primero el aislador, se daña primero el aislador. Aquí ya se daña primero la columna, porque el aislador necesita más momento que la columna. Entonces, eso era como para tener eso en cuenta. Y listo, entonces calculamos el R. Ya tenemos la curva de pushover con la curva de pushover se calcula el R. Y vimos que esta estructura de sentido radial tiene un R de 4,57 y longitudinal de 4,51. Entonces, pues, además de que es aislada, además de que se espera que nunca vaya a fluir, tiene un R de 4,5. O sea, eso quiere decir que disipa una energía tremenda después de fluir. Entonces, esto está más protegido que tremendo. ¿Y por qué fue así? Porque era la segunda o primera estructura que diseñaban allá en la oficina con aisladores. Uno siempre que diseña algo por primera vez se va por el lado seguro. Ahí está la razón. Bueno, ya vamos a entrar en la parte de resultados de lo que nosotros obtuvimos. Aquí tenemos una gráfica de la pila 6 que... ¿Hay preguntas en este momento? ¿Están un poco cansados? Tranquilos, un poquito de risa para que la... ¿Ya faltan los resultados y las conclusiones? Ya. Bueno, esta es la gráfica de la pila 6, que es la pila más crítica para el modelo con aisladores. Como recuerdan, hicimos un modelo con aisladores que es el calibrado, hicimos 4, por lo que seleccionamos el calibrado, y también hicimos un modelo sin aisladores. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Los sismos de México son los de Fuente Lejana, si recuerdan bien. Los de Newport y La Uribe son los de Fuente Cercana, ¿sí? Y 100 giga es el espectro que obtuvimos de hacer el ensayo de dispersión de ondas superficiales. ¿Se acuerdan? Ese quedaba mucho mayor que el de los códigos S. Y ese es del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes. Entonces, eso es el eje X, ¿entendido? ¿Qué es el eje X? Listo. Entonces, el eje Y, ¿qué tenemos? Solicitación sobre resistencia. La solicitación son los momentos que se generaban en la base de la pila 6. Entonces nosotros íbamos a SAP y corríamos el modelo, y entonces esto es para Time History, esto es 4 y esto es para espectral, ¿sí? Entonces corríamos los modelos y mirábamos en la base de la pila qué momento se generaba ahí. Entonces ese momento es la solicitación. Lo dividíamos sobre el momento resistente de la pila. Ese momento resistente sale del diagrama de MFI de extract. Entonces es el modelo último, el momento último, perdón, cuando falla la pila, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar de esta gráfica? Para el modelo que no tiene aisladores, ¿se acuerdan que el periodo era 0.5? Entonces, obviamente aquí se puede observar que los sismos de origen cercano, ¿sí?, son los que más afectación tienen sobre el modelo sin aisladores, ¿sí?, porque tienen un periodo corto, al igual que la estructura, ¿sí? Mientras que los sismos de fuente lejana, que tienen un periodo muy largo, al igual que el de la estructura, son los que más solicitación generan sobre el modelo con aisladores. Entonces, esa es la primera conclusión que encontramos, que los sismos de fuente lejana, como tienen un periodo largo, y como el viaducto también tiene un periodo largo, entonces son los que más afectación tienen sobre la estructura. Y los sismos de fuente cercana, como tienen un periodo corto, y el modelo sin aisladores en un periodo corto, son los que más afectación tienen sobre sin modelos sin aisladores. Esto es importante saber, porque entonces, en caso de que el modelo, de que el puente no fuera hecho con aisladores, los sismos de fuente cercana son los que más daño le han hecho sobre la estructura. Pero como tiene aisladores, entonces los de fuente lejana son los que
mayor afectación tienen sobre la estructura. Aquí entonces tenemos la pila 8, que es la más crítica para el modelo sin aisladores. ¿Qué podemos observar acá? Si se tiene una relación de 1, es decir, que la solicitación sobre resistencia es igual a 1, ¿qué quiere decir? No, que la estructura es elástica. ¿Sí? O sea, si el de solicitación de resistencia es igual a 1, no ha fallado. ¿Sí? Porque no se ha superado la resistencia. Entonces, ¿qué observamos? Para el modelo sin aisladores, ya la estructura no es elástica para los sismos de fuente cercana. ¿Y qué notamos nosotros que hacen los aisladores importantes sobre la estructura? Si ven que para el modelo que tiene aisladores, no importa si el sismo es lejano, cercano, si se utiliza el espectro de análisis locales o si se utiliza el espectro del código, siempre la relación es menor a 1. Entonces eso es un aporte muy importante de los aisladores, que lo que nosotros llegamos es que no importa de qué fuente provenga el sismo, o si se sacó el espectro con análisis de efectos locales, o si se utilizó el espectro del código, la estructura va a permanecer elástica. Entonces esa fue otra conclusión importante que logramos sacar. Esta es la revisión biaxial de Bresler, esa que todos hemos hecho sobre el modelo calibrado. Como podemos ver, está muy lejos de... Si se acuerdan que la revisión de Bresler, que si es mayor a 1, entonces ya se supera la resistencia. Entonces aquí podemos ver que siempre es menor a 1 para el modelo con aisladores. Luego los aisladores sí funcionan. Ahora miremos qué pasa si el modelo no tuviera aisladores. Se supera 2.5. ¿Sí? Esto es desplazamiento máximo de los aisladores. Entonces, el desplazamiento para volcamiento era 60 centímetros, ¿cierto? 60 centímetros. Entonces, como podemos ver, para ningún sismo, ni los de fuente lejana, ni los de fuente cercana, ni el espectro obtenido del análisis de efectos locales, ni el del código, se supera el desplazamiento por volcamiento de los aisladores. ¿Sí? Porque ustedes en el anterior gráfico tomaron la pila 8. Porque la pila 8 es la más crítica del modelo sin aisladores. O sea, esta es la pila que más solicitación tuvo para el modelo sin aisladores. Y en la otra tomamos la pila 6 porque es la que más solicitación, como vimos en el pushover, la pila 6 es la que fluye primero, por lo tanto es la pila que más solicitación tiene. ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? Porque sin aisladores, la peor es la 8, que no está en el centro, y la razón es ese movimiento torsional que se veía al principio, entonces es por eso. En cambio, cuando tiene aisladores, el movimiento es uniforme, entonces es la que está en toda la mitad, la que está más solicitada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ahí? Bueno, entonces como podemos ver, en ningún caso los aisladores van a fallar por volcamiento. Bueno, entonces las conclusiones que llegamos nosotros. Bueno, como todos nos ven en la gráfica que les mostré cuando comparamos el espectro de efectos locales, el espectro del código empleado en este caso en el diseño de la estructura es más exigente que el obtenido en el estudio de efectos locales. ¿Sí? El modelo conceptual, que es el que en serie en paralelo, que cuando Francisco dijo lo de que han visto eléctrica AS, proporciona una buena aproximación a la magnitud de los periodos. Como vimos, se aproximaba mucho a lo que nosotros medimos en las dos etapas. Luego es una buena aproximación. Eso es muy importante, que todos los modelos tienen una confiabilidad del 90%. Si recuerdan, todos tenían un error porcentual menor al 10%. Entonces, escogimos el 1 por ser el más adecuado para hacer el análisis de pushover. Bueno, todos los elementos estructurales fueron detallados para ser dúctiles, lo cual es consistente con el R de 4.5 que se obtuvo. Como vimos, la estructura permanece elástica con el modelo con aisladores para los sismos de todo tipo de fuente que analizamos y los espectros. Como dije, los sismos que mayores aceleraciones inducen sobre la estructura son los de origen lejano, los de México en este caso, y el uso de aisladores reduce las solicitaciones por carga sísmica entre un 20 y un 140% con relación al espectro de diseño. Luego los aisladores sí